La paz de Dios, amados hermanos, que Dios les bendiga. Hemos recibido de su gracia bendición tras bendición. Por eso anhelamos escuchar su palabra, tomar en cuenta los mandamientos del Santo Señor y ponerlos por obra, hermanos. Es muy importante, sobre todo en este tiempo que estamos viviendo, los tiempos finales. Estemos preparados para que cuando el Señor venga por su iglesia, podamos pasar lista de presente. Oramos, bendito Dios, bendito Señor. Bendito Dios, Señor misericordioso. Soberano Señor Dios del universo, invocamos tu poderosa presencia para que te dignes recibir nuestra gratitud, para que te dignes recibir nuestra alabanza, Señor, para que te dignes recibir nuestra adoración. Te doy gracias con todo mi corazón, Señor, porque puedo poner mi granito de arena para que tu palabra sea difundida, para que tu palabra escorra, Señor. Gracias, Padre, gracias, Señor. Prepara, Señor, nuestro corazón para recibir tu palabra. Con gozo, Señor, dispuesto siempre a obedecerte, dispuesto siempre, Señor, a escuchar tu voz. Gracias, Padre Santísimo. Bendice a mis hermanos del renuevo de Dios y a todos, Señor, el que escuche esta santa palabra, porque es para honra y gloria tuya, solo para eso, Señor, para tu honra, para tu gloria, porque tú eres digno, porque tú eres santo. Santo, santo, Señor. Muchas gracias, Señor. Danos tu bendición para estar atentos, que nada nos distraiga. En el nombre de nuestro Señor Jesús, te lo pedimos todo, para la gloria tuya, Padre Santo. Amén. Y buscamos, hermanos, en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 26, y leemos del 26 al 28, para honra y gloria de su santo nombre. Evangelio según San Mateo, capítulo 26, al 28. Sí, así dice la bendita palabra de Dios, hermanos. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió, y dio a sus discípulos, y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Volvemos a leer el 28, hermanos, por favor. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Gracias te damos, Señor, porque nos permites estar ocupados en tus santos negocios. Sí. Nuestro tema, hermanos, es el nuevo pacto y el antiguo pacto. Nuestro objetivo, orar sin cesar, hermanos, orar sin cesar, ¿sí? En todo momento, hermanos, ¿sí? Estar en contacto con el Dios eterno. Nos es necesario, hermanos, en este tiempo y siempre, pero bueno, ese es nuestro objetivo, orar sin cesar, para que el temor de nuestro corazón, el temor santo de nuestro corazón vaya en aumento. Orar sin cesar, porque esa comunión íntima con Dios nos relaciona más y más con el Santo Señor. Sí. Bueno, nuestro Dios, hermanos, el Dios que por nosotros, por amor a nosotros, envió a su Hijo. Sí, el Evangelio resumido, sabemos que es el Evangelio según San Juan, capítulo 3, verso 16, que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Sí. Y en el texto que leíamos, dice el Señor Jesucristo a sus discípulos: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y en otra parte dice que por vosotros es dado. ¿Para qué? Para el sacrificio. Sí, bendito sea su santo nombre. Bueno, nuestro Dios es omnipotente,
es eterno, es sabio, es perfecto, es altísimo, sublime, 3 veces santo. Sí, aleluya. Sí. Además, es amor. De su corazón destila amor para sus redimidos. Y para todo el pecador, pero no todos le recibimos. Pero para los que le recibimos, tenemos bendiciones eternas. Para los que hemos aceptado a su Santo Hijo como el Señor de nuestra vida y el Salvador de nuestras almas, tenemos beneficios muy hermosos por el amor de Dios, por su bondad. Sí, bendito sea su santo nombre. El Señor también es sabio, es inteligente, ¿sí? Sabio. Su sabiduría es perfecta, su amor es perfecto, su inteligencia. Y todo lo que es Dios es mucho más. Decíamos que los 19 atributos que conocemos, morales y de Él solamente, no es ni la puntita de lo que es el Dios eterno, el sabio, el creador, aleluya, sí. Su sabiduría y su inteligencia va más allá de lo que humanamente nosotros podamos comprender. ¿Sí? Pero sin embargo, hermanos, sí, a pesar de eso sí tenemos entendimiento para comprender lo que Él es para nosotros. ¿Qué es para nosotros, hermanos? ¿Qué es? Amor, vida, perdón y muchas cosas más que disfrutamos sin merecer tanta bendición. Por eso, humillados, buscamos su rostro. Por eso, humillados, nos acercamos a Él. Le buscamos en oración. Leemos su palabra. Su palabra es el alimento que Él nos proporciona. Sí, dice el Señor Jesucristo. Mi alimento, mi comida es que haga la voluntad de mi Padre. Y la voluntad de nuestro Dios para nosotros es que estemos ocupados leyendo su santa palabra. Es muy importante, hermanos, muy importante. Sí. Entonces, a pesar de nuestra mente finita, limitada, sí entendemos, sí comprendemos lo que es Dios. A su santo nombre, gloria, hermanos. Aleluya. Dios es un Dios de pactos. ¿Sí? El antiguo pacto que Dios hizo con Moisés, sí, se cumplió. El pacto que hizo Dios con Moisés, con su pueblo, que acababa de salir de la esclavitud de Egipto, ¿sí? Hizo su pacto en el Sinaí, el monte Sinaí. Ese pacto era exclusivamente para los hebreos, porque acababan de salir de un país totalmente idólatra. Por eso les puso hasta, podemos decir, con mucha exigencia, porque necesitaba Dios acaparar la mente y el corazón de los hebreos, ¿sí? Porque estaban contaminados con tantos ídolos de Egipto. Entonces les dio sus mandamientos. Pero eso fue en ese momento. Pero en realidad la palabra de Dios y el pacto que hizo con el pueblo de Israel en el Sinaí tuvo su cumplimiento en el Señor Jesucristo. Sí. Fíjese, desde entonces, cómo Dios tiene sus planes tan perfectos. Sí. Ese pacto era la ley. Y si no se cumplía, la paga era pecado, era muerte, porque era pecado. Desobedecer a Dios. Tenían que cumplirlo tal cual, porque si no, los conducía a la muerte. Sí. El nuevo pacto es amor, es vida, aleluya, sí. Es perdón, bendito sea su santo nombre. El nuevo pacto es eterno,
Ya no. Los otros eran temporales y no eran perfectos los pactos, ¿sí? Pero el pacto que hizo el Señor Jesucristo, este es mi pacto, el nuevo pacto. Ya lo que es viejo se da por inútil, inservible. Entonces, el nuevo es el que vale, es el definitivo, es el perfecto, es el eterno. A su santo nombre, gloria. Aleluya. Además, es irreversible. Sí, lo que hace Dios es perfecto. Sí. Entonces, el pacto, el nuevo pacto, deja obsoleto el antiguo. Ya no hay. El único que vale es el pacto. ¿Y cuál era ese pacto? El Señor Jesucristo tenía que tomar el lugar del Cordero, perfecto, sin defecto. Ese se ofrecía en los hebreos. Dijimos la vez anterior, sí, sus pecados eran cubiertos, ¿sí? Cuando se derramaba según su capacidad económica, llevaban becerros y si no, pues llevaban palominos para expiar sus pecados, pero solamente era temporal. El Señor Jesucristo, su sacrificio es perfecto. Una sola vez bastó para deshacer los pecados, no son más. Tan grande es su amor que los olvidó. Dice el salmista: bienaventurado el hombre cuyos pecados, cuyas transgresiones son olvidadas, son redimidas. Y esto se logra cuando creemos en el Señor Jesucristo y le aceptamos como nuestro único y suficiente Salvador. Un pacto es un acuerdo entre dos personas o dos grupos. Un pacto también es una alianza, una liga, ¿sí? A los que pactaron, ¿sí? Los liga. Están de acuerdo voluntariamente. Eso es un pacto bipartita. Pero hay uno que es unipartita. Es decir, el Dios Todopoderoso impuso ese pacto, pero no en un Dios exigente, al contrario. Era necesario, sí, para lograr la salvación de los pecadores. En el pacto bipartita, que participaban dos personas o dos grupos, sí, tenían que aceptar las cláusulas y estaban de acuerdo para cumplir todo lo que se acordaba, ¿sí? Todos los acuerdos pactuales tenía que cumplirse. Ese era el compromiso, por eso era el pacto, ¿sí? Entonces, aquí el Señor Dios Todopoderoso hace un pacto, ¿sí? Su disposición es unipartita, impuesto por un superior, en este caso, el Dios eterno, ¿sí? En esta forma de pacto, Dios impone el pacto al hombre, y el hombre, el siervo, ¿sí? Debe de obedecer. Cuando le aceptamos como nuestro Dios, estamos dispuestos a obedecerle, porque si no, pues no tiene caso, hermanos. Nos engañamos pensando que creemos en Dios. Si usted le pregunta a un borrachito que está tirado en la calle, a un drogadicto, ¿sí? A los grandes jefes de los malos, ¿sí? Según van a misa, según van a dejar su limosna de lo que robaron, ¿sí? Creen en Dios, pero no es así. Un borrachito, si le pregunta, ¿crees en Dios? Dice que sí, pero no está haciendo la voluntad de Dios, ¿sí? La obligación, ¿sí? Cuando aceptamos el pacto de Dios, ¿sí? Autoimpuesta,
autoimpuesto por Dios, es para que los hombres pecadores, o sea nosotros, podamos reconciliarnos, para reconciliarnos con Dios. Dios por eso hizo pacto. ¿Se imagina? En el Antiguo Testamento, el hombre pecaba, los humanos iban con los sacerdotes y daban, y el sacerdote en el altar del holocausto, ahí quemaba, ¿sí? Lo que llevaban los pecadores, ¿sí? Y su sangre era derramada de esos animales, pero por eso tenía que ser sin defecto. El corderito, el becerro, ¿sí? Porque estaba tipificando al Señor Jesucristo, ¿sí? Al Hijo de Dios. Entonces, deberían de ser una ceremonia muy solemne y muy impuesta por Dios, ¿sí? Para que pudieran reconciliarse con Dios. En este caso, el Señor Jesucristo es el Cordero de Dios. Su sangre se derramó para reconciliarnos. Vino a buscar lo que Adán perdió, la comunión. Esa comunión santa. Podemos imaginarnos la felicidad de la pareja Adán y Eva. Platicar con su Creador de una forma tan hermosa, tan bella, tan real. ¿Sí? Estar ahí platicando con su Señor. ¡Qué bendición! Pero no la supieron cuidar. Que nosotros, hermanos, sí, que Dios nos ayude para saber mantenernos en ese pacto. Porque el Señor Jesucristo nada más, antes no importa, eran miles de sangre derramada de los animales. Dijo el Señor, ¿de qué me sirve tanta sangre derramada, tanto aceite, ¿sí? Tanto ritual, si no cambian? Entonces sí, ahora el Señor Jesucristo es el Cordero de Dios. Y nuestro pacto, el nuevo pacto que el Señor Jesucristo vino a inaugurar, debemos, si lo aceptamos, debemos crecer en fe, crecer en el conocimiento de lo que es Dios. Por eso tenemos que leer su santa palabra. Crecer en santidad, que nuestra santidad vaya en aumento, hermanos. Pero si no leemos su palabra, si no oramos, si no buscamos esa comunión santa con Dios, ahí seguimos, hermanos. No crecemos, nos quedamos enanos. Lo que se estanca se corrompe. Entonces, tenemos que obedecer a Dios, obedecerlo, leer su palabra, para crecer en fe, para crecer en el conocimiento de lo que es Dios, por medio de su santa palabra. Crecer en santidad, hermanos, es muy necesario. Podemos decir, es que es imposible. Si no estamos dispuestos, sí, se nos hace imposible, ¿sí? Pero si necesitamos, si anhelamos estar en esa comunión santa con Dios, el Espíritu de Dios nos ayuda y vamos creciendo en fe, en conocimiento, en santidad, para la gloria de su santo nombre. El nuevo pacto era para que el hombre se colocase en una correcta relación. El Señor Jesucristo es el medio para que tengamos una correcta relación con el Altísimo Señor, ¿sí? Con el Dios omnipotente. Busquen lo que dice Hebreos 7:22, por favor. Hebreos 7:22. Dice así la palabra de Dios, hermanos. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Por tanto, el Señor Jesús es hecho un fiador de un mejor pacto. Es decir, Él, fíjese qué cosa tan hermosa, es fiador. Respondió por nosotros, murió por nosotros,
Por eso ahora el Dios eterno nos mira a través del fiador del Señor, de su sangre inocente derramada en la cruz del Calvario. Nos mira a través de esa perfección del Cordero de Dios. Es el fiador. Responde por nosotros. ¿Sí? Y ahora nos presenta justificados delante del Señor eterno, del Santísimo Señor, del sublime Señor. Nos presenta perfectos. ¿Sí? Por eso dice: buscad primeramente las cosas de arriba. Ya no somos de esta tierra, ahora tenemos que buscar las cosas de arriba, porque el Señor, el Eterno, ya nos ve allá con el Señor Jesucristo, porque para Dios el tiempo es un eterno presente. ¿Sí? Entonces tenemos que buscar esa comunión y agradecer ese pacto, esa sangre inocente, vivir en ese pacto, en esa comunión, reconociendo la obra maravillosa del Señor Jesucristo. Bueno, el Señor Jesucristo es el pacto perfecto. Dios hizo pacto con David, con Abraham, con Moisés, sí, pero eran pactos temporales, sí. Pero con David hizo un pacto eterno, porque de David viene la simiente del Señor Jesús, del Hijo de Dios, sí. De ahí, del pacto a David le prometió, sí, que de su familia nacería el Mesías. Dios cumple y el hombre no. Toda la descendencia de David tenía que cumplir, pero no lo hizo. Pero dice en la palabra de Dios, dice: si no cumplen, los castigaré, pero no quitaré mi promesa que de el rey David, mi escogido, ha de salir el Mesías. Bueno, en Abraham, el pacto con Abraham, tenemos el cumplimiento. En el Señor Jesucristo se cumplió el pacto que hizo Dios con Abraham, que en él serían benditas todas las familias. Bueno, entonces se cumplió en el Señor Jesucristo. Todos los que creemos, todos los redimidos, somos benditos. Ya somos apartados, somos escogidos por Dios, hermanos, un privilegio inmerecido que tenemos que cuidar, que valorar, porque qué Dios, hermanos, qué Dios. En primera, ni hay otro. Él es el único, el eterno, el verdadero, el vivo. Los otros son ídolos. Tienen oídos y no oyen, tienen ojos y no ven, ¿sí? Tienen nariz y no huelen. Tienen boca y no hablan, tienen pies y no caminan. Dice en los Salmos. Así dice la palabra de Dios, ¿eh? No se ofendan, porque así dice. Que vale más un burro. Si se está quemando, ¿sí?, un recinto, un lugar, ¿sí?, el burro corre. Y los ídolos ahí se quedan porque tienen pies y no caminan. Pero el Dios poderoso, el Dios vivo, es el que hizo el pacto por medio de su Hijo Jesucristo con nosotros, para ser salvos, para que por medio de su sangre preciosa toda nuestra culpa fuera quitada. Él es el Señor Jesucristo, el fiador de un mejor pacto. Aleluya. Se cumple también en María, porque María recibe la promesa de que ella nacería el Mesías, ¿sí?, el Salvador del mundo, el futuro rey de Israel, ¿sí? Ya no va a ser por la dinastía de David. Sí, es la dinastía, pero él, el Señor Jesucristo, su reino va a ser eterno, perfecto, ¿sí? Dios hizo pactos con Noé también, ¿sí? Me gusta cuando dicen que cuando inicia el tiempo de lluvias, cuando llueve sale el arco iris, o cuando se va a acabar la temporada también, ¿sí? Ese es el pacto, para que no volviera a deshacer la tierra por agua,
¿sí? Es el pacto que hizo con Noé. Y nosotros salimos beneficiados con todos esos pactos. Ya leímos en Hebreos 7:22, ¿sí? Que dice de hermosa manera, hermanos. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Aleluya. Los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar, mas por cuanto pertenece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, el Señor Jesucristo. Los sacerdotes, para expiar los pecados, tenían que hacer ritos. Y primero mataron un becerro para expiar sus culpas. Y luego otro para expiar las culpas, los pecados del pueblo. Pero el Señor Jesucristo, en sus oficios, es sacerdote. Y es el holocausto. Es el becerro. Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aleluya. El Señor, con ese pacto, tenemos aseguradas las bendiciones. Por eso recibimos cuidados de Dios y bendición tras bendición. Que tenemos que agradecer con todo el alma, hermanos. Que tenemos que tomar en cuenta. No tomar en poco, no tener en poco las bendiciones que tenemos de Dios. Sí. Somos privilegiados, hermanos, porque hay personas que quisieran tener lo que nosotros tenemos y no lo tienen. Porque dice también el santo libro, no es del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Ha tenido misericordia de nosotros. Seamos agradecidos, hermanos. Seamos fieles y agradecidos. ¿Sí? Esas bendiciones que tenemos por medio de la obra redentora del Señor Jesucristo es para la iglesia, para los redimidos. Bendito sea su santo nombre. Vamos a leer también, hermanos, en Gálatas 3, del 13 al 20. Sí, con ayuda de Dios, hermanos. No se desespere. Sí, ya vamos a acabar pronto, hermanos, ¿sí? Para que usted saboree las bendiciones de Dios, la palabra de Dios. Gálatas 3, del 13 al 20. Y dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús las bendiciones de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibamos la promesa del Espíritu Santo. Aleluya. Estamos sellados con el Espíritu Santo. Cuando recibimos al Señor Jesucristo en nuestro corazón como nuestro único y suficiente Salvador, inmediatamente estamos sellados con el Espíritu Santo. Ya no somos nuestros, le pertenecemos al que nos salvó, a nuestro fiador que pagó por nosotros. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie invalida ni le añade. Fíjate bien, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice, y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y su simiente, la cual es Cristo. ¿Sí? Venimos de esa línea mesiánica. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino con 430 años después, no la abrogó para invalidar la promesa, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante
la promesa. ¿Sí? Ya no, los de la ley tenían que cumplirla, y si no morían, ¿sí? Irremisiblemente morían. Pero nosotros tenemos vida, el perdón de nuestros pecados. Ya no vivimos bajo la ley. Si estuviera todavía la ley o nosotros viviéramos, los gentiles, bajo la ley, tendríamos que morir. Porque nadie puede cumplir la ley. Solo el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, satisfizo todas las exigencias, la perfección de obediencia, de sujeción a su santa voluntad. El Señor Jesucristo satisfizo todo lo que el Padre Santísimo exigió. Dedicación, obediencia, servicio, amor y su santa voluntad. Entonces, hermanos, ya habiendo recibido las bendiciones que le prometió a Abraham por medio del Señor Jesucristo, ahora son hechas realidad en nosotros. El pacto palestino era un pacto donde el Señor Dios les había dado por heredad Canaán. Y lo que Dios da, nadie lo puede quitar, hermanos. ¿Sí? Entonces, pero como no obedecieron los hebreos, ¿sí? Por eso tuvieron que sufrir. Seamos obedientes, hermanos, para no recibir las consecuencias de nuestras desobediencia. Y muchos no entraron a la tierra prometida, a la tierra que fluye en leche y miel, es decir, abundancia de bendición, de provisión de Dios. No la perdamos, hermanos, porque ellos no entraron a Canaán. Y nosotros, si perdemos ese pacto, esa bendición, no entraremos al reino de los cielos. Hay que tomar en cuenta eso, hermanos, es muy importante. Entonces, ese pacto palestino era que Dios ratificaba lo que había dicho. Él cumplió su palabra, pero los hebreos no supieron valorar. Entonces nosotros tenemos que valorar. Los pactos con Dios, hermanos, es para redención, es para beneficio de nosotros. El pacto de redención, es decir, de justificación, que nuestros pecados fueran perdonados. Ese pacto eterno es desde antes de la fundación del mundo, entre el Padre y el Hijo. Quedaron de acuerdo ellos dos, para Dios para enviar a su Hijo y su Hijo para morir en la cruz y hacer ese pacto. Este es el nuevo pacto de mi sangre que por vosotros es derramada. Entonces, contamos con esa bendición, una eterna redención y una eterna paz que procede del Dios de paz. Aleluya. Por medio de la muerte y resurrección del Hijo de Dios. Aleluya. Dios inaugura soberanamente, por medio de su Hijo, ¿sí?, el nuevo pacto. Dios inaugura, ¿sí? Él está ahí, Él está en los planes, ¿sí? Él envió a su Hijo, y su Hijo, dice, en la comida pascual, porque era el pacto que tenían los hebreos con Dios, y que hasta hoy la cumplen, ¿sí? Pero dice, antes de que mi cuerpo sea dado, que por vosotros es dado, es decir, iba a ser sacrificado el Cordero de Dios. Entonces, tenía que cumplirse, y estaba por cumplirse. Por eso dice en otra parte, cuánto he anhelado tomar con vosotros esta Pascua. Era la última que como humano el Señor Jesucristo iba a tomar. Nosotros, hermanos, ¿sí?, sabemos que el pan, ¿sí?, el vino, son simbolismos, ¿sí?, para celebrar la cena del Señor. Sí, en la cena pascual se tomaba el cordero y el vino, ¿sí? Pero dice, estando en la comida pascual, el Señor Jesucristo partió el pan, dice, este es mi cuerpo que por vosotros es dado. La copa, este es de vino, esta es mi sangre que por vosotros es derramada.
Bendito sea su santo nombre, hermanos. Cuánta bendición tenemos de conocer al Cristo vivo, de conocer al Señor Jesucristo, que en una cruz fue crucificado como fiador del nuevo pacto, para que nosotros estuviéramos justificados, limpios. Por medio del Señor Jesucristo somos limpios por esa sangre inocente derramada en la cruz del Calvario. Seamos agradecidos, hermanos. En el nuevo pacto del Señor, que el Señor Jesucristo estaba hablando, ¿sí?, estaba a punto de realizarse para satisfacer, ¿sí?, de una manera total, absoluta, al Dios eterno, al Dios tres veces santo. El Señor Jesucristo sabía que esa era la última Pascua, y de ahí fue al Getsemaní, y de ahí lo entregó el traidor. Que nosotros nunca haya un traidor, hermanos, que le demos la espalda al Señor, que con un beso pensamos que seamos cristianos. No, hermanos, ¿sí? El Señor Jesucristo estaba a punto de ir a la cruz, ¿sí?, para satisfacer completamente, ¿sí?, para siempre, la exigencia de santidad, de perfección, de obediencia por medio del Señor Jesucristo, ¿sí?, y que se cumpliera ese pacto para beneficio de nosotros, para bendición de nosotros. En la provisión de Dios, que Dios había preparado, en la provisión que Dios había preparado para el nuevo pacto, era la vida de su Hijo, era la vida del Señor Jesucristo, o sea, el Cordero de Dios. Este nuevo pacto, hermanos, vincula por medio de la sangre del Señor Jesucristo a nosotros, nos liga. Somos de Cristo, hermanos, somos de Dios, somos de la familia de Dios, ¿sí?, de una manera sobrenatural. Sí, hermanos, debemos entender, ya no somos, estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Ya nuestra vida es espiritual, totalmente renovada, somos regenerados. ¿Sí? Un nuevo y definitivo pacto nos compró, nos lavó, nos adquirió, pagó nuestro rescate el Señor Jesucristo por medio de su obra redentora en la cruz del Calvario. Leemos, hermanos, en Romanos, aleluya, Romanos 3, 24 y 25. Aleluya. Romanos 3, 24 y 25. Dice así el santo libro: siendo justificados gratuitamente por la gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Pacientemente nos soportó, y ahora, sí, por medio de su Hijo, la redención que recibimos por medio del Señor Jesucristo, la redención es rescate. ¿Cuánto costó nuestro rescate, hermanos? La sangre del Señor Jesucristo. Seamos agradecidos. Bendito Dios, te damos muchas gracias por tu palabra. Queremos obedecer tu santa palabra. Queremos estar atentos a tu voz, porque tu voz, Señor, nos es dulce. Tu santa voz nos es bendición. Tu santa voz es perdón. Tu santa voz es amor. Tu santa voz es cuidado. Es cuidado muy exclusivo para los obedientes, para los redimidos fieles. Ayúdanos, Señor, para que así sea, Señor. Para que cada vez, Señor, estemos más en santa comunión contigo, agradeciendo ese nuevo pacto
que fue la sangre derramada de tu Santo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, nuestro único y suficiente Salvador. Que por medio de ese pacto cada vez seamos más íntimos. Sí, Señor, porque tú no tienes preferidos. Tú tienes íntimos y queremos ser íntimos. Queremos estar en esa santa comunión continuamente para la gloria tuya. Y sobre todo, ¿por qué? Porque tú vienes pronto. Vienes por una iglesia gloriosa, una iglesia santa, una iglesia limpia, una iglesia sin pecado. Gracias a la obra redentora de tu Santo Hijo, que es con su sangre bendita nos limpió, nos purificó, aleluya, nos santificó. A tu santo nombre, gloria. En el nombre de Jesús, queremos ser obedientes, entendidos, sabios, para estar atentos a tu palabra y cumplir con todos tus mandamientos, tus ordenanzas. Para la gloria tuya, Padre Santísimo, para la gloria de tu Santo Hijo, para la gloria de tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús, tu Santo Hijo, te lo pedimos todo. Amén y amén. La paz de Dios, hermanos.